Hola, buenas noches. Vamos a continuar con los estudios de la saga de Éxodo, el segundo libro de la Escritura. La vez pasada nos quedamos estudiando, vimos desde el nacimiento de Moisés cómo Dios interviene para que él sea protegido de una muerte, de la muerte que le esperaba como niño, como varoncito hebreo, que lo estaban echando al río Nilo los egipcios, que tenían esclavo al pueblo de Israel. Y de alguna manera termina creciendo, no de alguna manera por obra de Dios obviamente, termina creciendo en el palacio del faraón, pero comete un grave error Moisés, muy confiado en sí mismo, sí con un corazón compasivo y un corazón por su pueblo, con su gente, que eran los hebreos que estaban esclavos, comete un asesinato, un terrible error y termina ahora sí que con su propio éxodo de Egipto al desierto. Él va al desierto, escapa de Egipto y va a vivir con unas tribus nómadas, los madianitas. Ahí se casa y permanece 40 años en el desierto. Cuando llega Moisés, cuando huye de Egipto, tiene 40 años. Vamos a iniciar el capítulo 3 cuando Moisés tiene 80 años. Han pasado 40 años desde que cometió ese grave error. Quizás motivado por un buen propósito, el de ayudar a liberar a los hebreos, pero sin Dios, sin la dirección de Dios y sin el poder de Dios. Entonces la riega feo y de ser un príncipe en el palacio de Egipto, ¿no? En la Casa Blanca de su tiempo, termina perdido, no perdido, pero termina de pastor de ovejas en el desierto del Sinaí. Dice el versículo 1 del capítulo 3, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Bueno, pues aquí Moisés se levanta como cualquier otro día, ¿verdad? Va a apacentar a las ovejas, a pastorear a las ovejas. Piensa que va a ser como cualquier otro día de estos 40 años que ha estado en el desierto, pero este día va a cambiar su vida y va a dar un giro completo a su vida, porque este día Moisés va a tener un encuentro con el Dios vivo. Y en ese sentido espero que te puedas identificar si tú no has conocido personalmente a Jesucristo, al Dios de la Biblia. Bueno, pues espero que puedas relacionar el hecho de que se puede tener un encuentro con el Dios vivo a título personal y pudiera ser este día, si no ha sido tu caso, ¿no? Vamos a avanzar con la historia. Dice el versículo 2. Allí el ángel del Señor, ojo, el término este es bien importante, ¿eh? El ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. No dice un ángel del Señor, ¿sí? Los ángeles, la palabra ángel, angelos, significa mensajero, ¿ok? No dice que es un mensajero de la palabra del Señor, dice es el ángel, el mensajero del Señor, ¿ok? Eso tiene implicaciones importantes que ahorita vamos a ver. Entonces le aparece el ángel del Señor en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Entonces él se acerca a ver qué está pasando, porque no se consume el arbustito ese. ¿Okay? Y dice el versículo 4, ojo aquí dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Entonces este ángel, el ángel del Señor, no es otra cosa que sino Dios mismo. ¿Por qué se le llama entonces el ángel del Señor? El mensajero del Señor, el mensajero de la palabra del Señor. Porque es la segunda persona de la Trinidad. Se trata del Hijo. No es otra persona más que Jesucristo antes de la encarnación, quien va a tener un encuentro con Moisés, ¿no? Tal vez esto te asombre, ¿no? Porque muchas personas tienen la idea de que Jesús no aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús es Nuevo Testamento para adelante. La realidad es que toda la Biblia es sobre Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el tema central de toda la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento siempre aparece en código y ciertamente no se le menciona por ese nombre, ¿no? Cuando Dios interactúa, cuando ves que hay una interacción personal entre Dios y alguna persona, algún ser humano, en el Antiguo Testamento es Jesús, porque es Jesús, la segunda persona, el Hijo, quien tiene la interacción directamente con nosotros. Repito, antes de la encarnación, Jesús en su forma preencarnada. Entonces aquí Moisés va a tener un encuentro directo con el Hijo, con Jesucristo, con Dios mismo en persona, que le llama y le dice, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Fíjate cómo le llama por su nombre. Y eso también es fácil pasarlo desapercibido,
Pero a veces no nos ponemos a reflexionar que Dios nos conoce por nuestro nombre propio, por nuestro nombre a título personal, ¿no? Él conoce y pronuncia tu nombre y te llama por tu propio nombre, ¿no? Y cuando tienes un encuentro personal con el Dios vivo, con Jesucristo, y escuchas cómo Él te habla por tu nombre propio, es algo que te impacta toda la vida, ¿no? Que te toca el corazón y que te transforma en lo profundo. Y estoy seguro que esta primera interacción que tiene Moisés con Dios, escuchando cómo lo llama por su nombre propio, lo dejó marcado para siempre. Repito, lo mismo puede pasar contigo si te animas a tener este encuentro con el Dios vivo. Moisés dice, entonces aquí estoy, y aparente una contradicción, vemos una contradicción aparente en el versículo 5 porque le dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, ojo, las sandalias, quítate las sandalias en el desierto ardiente. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, es una contradicción aparente porque vemos cómo Dios lo llama y lo llama con el objetivo de que se acerque, ¿no? Dios quiere charlar con Moisés, quiere hablar con Moisés, pero llegado a cierta distancia le dice, hasta ahí no más, ¿no? Ni un paso más, porque este es terreno santo. Decíamos la vez pasada que en Éxodo vamos a ver cómo el Dios de la Biblia se empieza a revelar, porque en Génesis lo vemos muy poco. Obviamente que vemos a Dios interactuar en Génesis, pero se sabe muy poco de Él realmente, ¿no? Los mismos hebreos no sabían mucho sobre este Dios, sabían que efectivamente este Dios había firmado un pacto con los patriarcas, con Abraham, el primer judío, con Isaac y con Jacob, un pacto donde Dios le había dicho, voy a bendecir a tu descendencia, va a haber una nación que viene de tu descendencia y por medio de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, refiriéndose a la venida del Mesías y a la palabra, que es la carta de amor de Dios para el ser humano que viene por medio del pueblo judío. Pero no sabían mucho más de este Dios. Aquí ya empezamos a tener más información sobre el Dios de la Biblia. Una, quiere tener interacción con nosotros, quiere tener una relación con nosotros, pero hay algo que impide que sea plena esta relación. Hay algo en el que, llegado a cierto punto, ya no nos podemos acercar más a Él, o ya no podíamos acercarnos más a Él en este tiempo en el que Moisés vive, ¿no? Y aprendemos a entender de este Dios, que es un Dios santo. Fíjate que le dice, estás pisando tierra santa. Están en el desierto, en cualquier lugar. Es decir, si Dios no hubiera aparecido ahí para hablarle a Moisés, hubiera sido un pedazo de tierra como cualquier otro, ¿no? Pero como Él está ahí en ese momento es un lugar santo, porque el Dios de la Biblia se nos dice que es santo, santo, santo. ¿Qué significa la palabra santo? En la Escritura significa diferente, apartado, diferente. ¿Okay? Dios tiene su carácter es por naturaleza diferente al de nosotros, por la condición en la que estamos. ¿Okay? Él es un Dios santo, aprendemos un atributo de Él, que es un Dios diferente, que es moralmente perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Su carácter personal es la expresión misma de lo que es bondad absoluta. Dios jamás ha mentido, jamás ha codiciado, jamás ha robado, jamás ha hecho algo que esté moralmente mal, porque su carácter es la definición de lo que es bueno y lo que es correcto. Y esta división que hay, esta barrera que impide que haya una relación plena con el ser humano, se da también no solo por ese atributo de perfección de Dios, sino por la condición del ser humano. Que el ser humano, se nos dice en la Biblia, es una raza caída, es una raza que ha sido lastimada y transformada, trastornada por otra condición que se nos habla en la Biblia, que es el pecado. La palabra pecado en hebreo significa desviarse de, apartarse del blanco, es decir, apartarse del carácter de Dios. Hay un cisma entre Dios, el carácter de Dios y el del ser humano causada por el pecado que divide y que impide que se acerque, que nos podamos o que nos pudiéramos acercar en ese entonces plenamente a Dios, porque Dios no tolera el mínimo de maldad y los seres humanos todos hemos cometido maldad, nos hemos desviado de lo que es correcto en mayor o en menor medida. Entonces, gracias, valga la redundancia, gracias a Dios que esta diferencia ha sido borrada por medio de la venida de Jesús, de acuerdo con el plan de Dios, que era precisamente ese, que Él viniera para por medio de su sacrificio en la cruz, nos limpiara completamente, nos diera ropas nuevas, nos lavara completamente y nos cambiara desde la raíz esa condición de lo que hizo el pecado, de cómo nos trastornó el pecado, y que nos limpie completamente para que podamos, ahora sí que ser compatibles con su naturaleza de perfección moral, ¿no? Y podamos tener una relación plena con Él. Ahora sí, ya sin esa
En este momento, eso fue hace 3.500 años, en este momento lo que Dios te está diciendo es, no sé cómo te llames si estás escuchando, Juan, Marta, Patricia, ven y ya no te va a decir hasta ahí nada más, no te acerques, te va a decir, ven hasta acá, ven hasta el trono mismo, siéntate aquí conmigo, con tu Padre, porque ya no hay esa diferenciación. Ya podemos tener una relación personal gracias a lo que hizo Jesucristo. ¿Ok? En ese sentido somos mucho más afortunados que Moisés y quienes vivieron en ese tiempo, porque ahora es posible tener una relación íntima y plena con Dios. ¿Ok? Cuando Moisés oyó esto, se cubre el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y esto es parte del trastorno que hace el pecado en el ser humano, ¿no? Que te separa de Dios, te aliena, no sé cómo usar este término, te vuelve un extranjero, un alien con Dios, porque no te permite, hace que sientas vergüenza por la maldad cometida, aunque no lo razones, ¿eh? Pero en el fondo uno siente cierto repele por Dios, le huye a Dios. ¿Sí? Por el pecado, por lo que provoca el pecado al interior de tu ser, ¿no? Que provoca esta separación, esta vergüenza por la maldad cometida, ¿no? Y no puedes mirar y no quieres ver a Dios de frente y no lo quieres recibir, ¿no? Aunque ya no hay necesario, porque Dios te lava y te limpia también de la vergüenza cometida por el pecado. Y esto es lo que pasa con Moisés. Él cometió un pecado horrible, cometió un asesinato, ¿no? Él sabe que al acercarse a un Dios perfectamente bueno y perfectamente santo, hay algo que está mal en él. Y no quiere acercarse a este Dios. ¿Okay? Pero al menos declara, es consciente de su pecado Moisés, lo tiene bastante claro, ¿no? Cosa que no pasa con muchos seres humanos. Luego el Señor le dijo, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. El clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera reaccionado igual que Moisés, porque de la nada tienes tu primera interacción con este Dios, con el Dios creador del universo, y te sale con que te está mandando a que vayas a hablar con el hombre más poderoso de la tierra, que te quería matar aparte, y te está diciendo que tú vas a sacar a Egipto de Israel, ¿no? Sería un shock para cualquier persona que estuviera escuchando. La reacción de Moisés la vamos a tocar más en detalle en el siguiente tema. Hoy nos vamos a concentrar en otra cosa. Dice Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios le contesta, yo estaré contigo. Y esa es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es ese nombre de ese Dios? ¿Qué les voy a responder? Moisés ni siquiera sabe el nombre de Dios. Por eso te digo que los israelitas no conocían mucho de Dios, tenían muy pocas referencias de lo que había pasado hace siglos con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿no? Y Dios, en uno de los versículos más enigmáticos y profundos de la Biblia, le revela su nombre a Moisés. Dice, Dios le contesta a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces aquí tenemos la revelación del nombre personal del Dios de la Biblia. Yo soy el que soy. En hebreo, Yahweh. La manera quizá más aproximada y correcta de pronunciarlo es Yahweh, aunque lo traducimos más como Yahvé o como Jehová. De hecho, la palabra Jehová es más inexacta, el término Jehová, porque es una mezcla entre Yahweh y Adonai, el Señor Jehová, el Señor yo soy, Jehová, así se le llama, ¿no? Pero el término más correcto es Yahweh, sería la pronunciación más acercada al término que vemos en la Escritura. ¿Qué implicaciones tiene Por eso le digo que nos vamos a concentrar en en el tema de esta noche. ¿Qué implicaciones tiene el nombre que se le revela a Moisés, ¿no? El nombre personal de Dios? Para empezar, yo soy el que soy, no el que tú crees que soy o el que tú quieres que sea. El ser humano en su condición caída y en su condición de repele hacia el Dios vivo, se crea conceptos de Dios o nos creamos ideas sobre Dios. Yo creo que
Yo creo que Dios es buena onda, yo creo que Dios es malvado, yo creo que Dios me va a ayudar en esto, yo creo que Dios está preocupado por esto, yo creo que a Dios no le importamos, yo creo que Dios no se involucra en los asuntos humanos, yo creo, y tenemos toda una serie de ideas sobre cómo es este Dios o qué es este Dios, o siquiera si existe este Dios. Y a lo que Dios contesta, yo soy el que soy, alíñate a eso, no soy quien tú crees. Preocúpate por entenderme y por conocerme, por saber cómo soy. Dice la Escritura, de lo único que un ser humano se debiera de presumir o de alabarse a sí mismo, es de entenderme y de conocerme, porque yo soy el que soy, quien hace juicio, justicia y misericordia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, nos tenemos que alinear a la realidad de Dios, ¿no? Es como si agarrar a una persona, me presentan a una persona, oye, te presento a Patty. Imagínate la situación. ¿Qué Patty? Yo creo que Patty no existe. Eso es lo que unas personas piensan sobre Dios, ¿no? Yo creo que Patty no existe. Me quedaría viendo a la persona, bueno, ¿qué le pasa, no? ¿A qué se refiere con que no existo? ¿No me está viendo que estoy ahí? No, pero yo creo que no existe. Yo en mi mente creo que no existe. O si existe, yo creo que Patty, yo creo que en realidad no te llamas Patty para empezar. Yo creo que eres una persona muy así, y te gusta esto. Ni siquiera la conoces, ¿no? Y tú ya le estás poniendo categorías a esa persona. ¿Qué van a pensar de ti? Pues estás loco, ¿no? Pero ¿no es lo que hacemos todos los seres humanos con Dios? Nosotros le ponemos ideas, hasta nombres, tenemos nuestras propias concepciones sin entender que lo que requerimos es que Dios se nos revele y nos muestre cómo es Él y ajustarnos a esa realidad. Esta es una de las primeras implicaciones del nombre. Yo soy el que soy, ¿no? Lidia con eso y ajústate a eso, ¿no? Otra implicación, el término yo soy el que soy denota eternidad, es decir, yo soy simplemente, yo siempre he estado ahí, siempre he existido, ¿no? Es decir, por más que pienses hacia atrás, ¿no? Hoy sabemos, la ciencia ha confirmado que el universo tiene un inicio, ¿no? En el llamado Big Bang. Bueno, nosotros los cristianos entendemos que Dios provocó esto, ¿no? Hágase la luz y crea el universo. Pero en una eternidad hacia atrás del universo, Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. Es el punto de inicio de todo y ese punto de inicio se extiende hacia la eternidad, hacia el pasado. Se extiende fuera del tiempo. Como ser humano es difícil comprender esto. Yo creo que no se puede, ¿no? ¿Cómo puede algo existir fuera del tiempo? ¿Cómo puede alguien o algo existir desde antes hacia atrás, hacia siempre, ¿no? Bueno, es que Dios existe fuera del tiempo, ¿no? Él crea el tiempo. Él crea el tiempo y el espacio en el que nos movemos nosotros. Y es difícil comprender esta realidad, pero así se nos está revelando. Yo soy, yo siempre he sido, yo siempre seré. Soy eterno en este sentido. Otra implicación del nombre de yo soy es el que denota autoexistencia, es decir, Dios existe por sí mismo. No depende de nada ni de nadie para existir. Y aquí nos metemos en un problema serio, ¿ok? Van a ver a dónde voy. El ateo cree que no hay nada, ¿no? Que no existe nada de lo espiritual y fuera de lo material, ¿ok? En Oriente, la concepción es que Dios es un todo, es como una energía, ¿no? Lo que se le llama panteísmo, esta idea de que Dios es todo, el universo. Dios viene a ser como la energía eléctrica, es una fuerza, pero es impersonal. Es decir, no le puedes hablar a la energía eléctrica, ¿verdad? No puedes establecer una relación con la energía, ¿no? No es una persona que piensa, que siente, que se puede relacionar. Entonces, en este sentido, es un Dios, es una concepción impersonal de Dios, la que vemos en las religiones orientales. Pero aquí Dios se revela como un Dios personal, es una persona. Es un Dios que te habla, que te conoce por tu nombre, que te llama, que te acerques a Él, que puedes tener una interacción, una relación con Él. Y sin embargo, aquí el nombre nos dice que Él siempre ha existido por su cuenta. La pregunta aquí es, si Él es una persona, ojo, no es humano, pero es una persona, es un ser personal, ¿sí? En comparación con la energía, ¿no? Si es una persona y Él siempre ha sido, Él es desde antes de la fundación del mundo, ¿con quién se relacionaba Dios antes de? Porque por definición una persona tiene que relacionarse. Una persona busca relación. Tú aísla a una persona completamente de cualquier interacción
con otro ser y se vuelve loca. Eso no, yo creo que lo tienes muy claro, ¿no? Cualquier psicólogo te puede decir que si aíslas a una persona de cualquier interacción humana, se vuelve loco, ¿no? Porque las personas, por definición, tenemos que relacionarnos. Hablamos, nos comunicamos, nos relacionamos personalmente. Y si este Dios es una persona, pero siempre ha sido antes de que se crearan otras personas, antes de que creara otros seres personales como los ángeles, con quién se relacionaba Dios? ¿Cómo sabemos que este Dios no se trastornó por estar toda una eternidad hacia atrás solo, completamente solo? Ese es el problema que tienen las religiones del Dios unitario, ¿no? Por ejemplo, el Islam, los testigos de Jehová, los mormones que creen en el Dios de la Biblia, pero que existe él solo y siempre ha existido él solo, ¿no? Bueno, tiene un severo problema. Entonces, ¿con quién se ha relacionado Dios todo este tiempo? Entonces nos creó a los ángeles y a nosotros para tener con quién platicar, para tener con quién relacionarse. Pero entonces eso implicaría que Él no existe por sí mismo, que necesita de otras personas para existir. No sé si me estoy metiendo muy profundo, pero esto es muy profundo, ¿no? El nombre de Dios tiene implicaciones muy profundas. La respuesta nos las da la misma Biblia. Dios existe, sí ha existido siempre antes de que creara a los seres humanos, antes de que creara a los ángeles y a cualquier otro ser personal, pero nunca ha estado solo. ¿Por qué? Porque existe en una comunidad de 3 personas. La llamada Trinidad, la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas diferentes, pero que en esencia son el mismo Dios. Otro concepto para el cual no tenemos una categoría en la mente. No podemos comprender cómo funciona esto de 3 personas diferentes, pero en esencia la misma persona, ¿no? Porque no hay nada con qué relacionarlo como ser humano. Pero es la respuesta. Dios existe en una comunidad de 3 personas que siempre se han amado. Así que Él nunca ha estado solo, no necesita no nos necesita, ¿eh? He escuchado oraciones como, y Señor, yo sé que tú nos necesitas y necesitas de nuestras oraciones. No, Dios no necesita de tus sacrificios, de tus obras, de tus oraciones. No necesita nada de ti, ¿eh? No necesita nada de ti. Él es. Él es. Y nunca ha necesitado de ti ni de nadie más, ni de ningún otro ser, porque se satisface todas sus necesidades relacionales con sí mismo, ¿no? Y bendito Dios que así hacía, valga la redundancia, porque como es un Dios que está completamente lleno y no necesita nada, no está buscando nada de ti, ¿no? Simplemente quiere darte. Y si te creó es porque quiere tener una relación de amor contigo y por eso te llama por tu nombre y por eso te invita a un encuentro personal con Él, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del Hijo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Entonces, Dios nos invita a una relación, nos invita a ser parte de esta familia. De esto se trata todo el mensaje de la buena noticia del Evangelio, ¿no? ¿Quieres pertenecer a esta familia? Porque para eso fuiste creado. No que te vayas a volver Dios, ¿no? Como el concepto de Oriente, de panteísmo, que pum, te fundes con el todo. Así como tú, muchos pensarían, entonces yo voy a ser parte de la Trinidad. No, no vas a ser Dios. Pero se te invita a esta familia, a esta relación en la cual ya puedes tener esa cercanía completa con Dios, ¿no? Porque porque Él puede tener esa relación con nosotros. En el Evangelio de Juan, Jesús hace una oración al Padre, está en esta relación con el Padre, y le dice, refiriéndose a sus seguidores, a sus discípulos, Padre, yo te pido que ellos se amen como nosotros dos nos hemos amado desde antes de la fundación del mundo, porque siempre nos hemos amado. Y yo te pido que ellos sean como nosotros, que se integren en esta relación, que nosotros, por medio del Espíritu Santo, vengamos a vivir dentro de ellos y tengamos una relación íntima con ellos. Y eso es a lo que nos invita Dios, a tener una relación íntima con nosotros. Piensa en este momento en la persona que más amas, o en la persona con quien tienes la relación más cercana, más íntima. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu papá, tu mamá, no lo sé. Bueno, la relación que se puede tener con Dios es mucho más íntimo que eso. Porque estoy seguro que hay cosas que no sabes de tu hijo, o de tu esposa, o de tu papá. Hay secretos que solamente están en la mente de cada ser humano, ¿no? Cosas que hiciste, que no hiciste, que dijiste, que pensaste. Es imposible saber todo lo que hay exactamente en la mente y en el corazón de una persona, ¿no? Por más cercana que sea tu relación. Siempre hay esa separación. Y el ser humano, te lo puede decir cualquier psicólogo, tiene ese deseo de ser conocido profundamente, de que te conozcan y que te acepten tal cual eres completamente. Pero así como Moisés se cubre el rostro, hay cosas que hemos pensado, que no hemos hecho, que hemos dicho,
que nos guardamos, ¿no? Porque son cosas que no están bien o que creemos que no están bien y que podría provocar un rechazo en la otra persona. Y por eso no somos completamente conocidos, ni por la persona más íntima con quien tengas una relación. Pero con Dios es posible esto, porque Él dice, yo sé cada pensamiento que corre por tu cabeza. He visto cada cosa que has dicho, que has pensado. Sé lo que no has hecho, que sabías que debías de haber hecho. Es decir, conozco todo de ti completamente. Te conozco perfectamente. Y aún así te acepto completamente. Porque con lo que hizo mi hijo por ti en la cruz, te puedo aceptar con todos los problemas, con todos los secretos, con todas las cosas que hayas hecho y las que vayas a hacer. Te acepto completamente y no pongo jamás en tela de juicio mi aceptación y mi amor por ti. Entonces puede ser plenamente conocido solamente por una persona, por este Dios, por el Dios vivo. Y además la relación es tan íntima que no se queda en un abrazo, ¿no? Como puede ser la relación más íntima que tengas o con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Sino que viene a vivir dentro de ti. Traspasa la parte física y por medio de su Santo Espíritu viene a vivir dentro de ti. Entonces se forja una unión y una relación tan íntima y tan perfecta en donde Él te acepta completamente por cómo eres y por quién eres, que te llena como ser humano, porque al final de cuentas es lo que estamos buscando, porque fuimos creados para tener esa relación con Dios. Y cuando permites que tengas esa relación con Él por medio de Jesús y su Espíritu Santo viene a vivir en ti, te empieza a llenar de una manera que empieza a sanar todas tus relaciones, porque entonces ya no llegas a una relación exigiendo, pidiendo, claro, es un proceso, ¿no? Esto, pero ya no llegas buscando tomar de la otra persona porque tienes un hueco adentro. Vienes tan lleno de Él y tan lleno de su amor que estás buscando dar, y eso cambia toda la dinámica en una relación, ¿okay? Sea cualquier tipo de relación de la que sea. Fíjate todas las implicaciones del nombre de Dios, ¿no? Otra de las implicaciones es que Él es un Dios que se revela en la historia. Fíjate que le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, a diferencia de otros dioses inventados por los seres humanos, si tú conoces la mitología, por ejemplo, la mitología griega o la mitología de los dioses antiguos y que existen hoy en muchas culturas que creen en espíritus, en dioses que son como politeístas, pues, ¿no? Que creen en muchos dioses. Estos dioses siempre existen como en la tierra de nunca jamás, ¿no? No se dice dónde. Son creados, o sea, existen, pero en los mitos del nacimiento de estos dioses ya existen los materiales, ya existe la tierra, es decir, y no se dice dónde es esa tierra, ¿no? Están fuera de la historia, son mitos inventados. No el Dios de la Biblia, Él se revela en la historia humana y nos dice que la historia humana ha tenido un principio y tendrá un fin, cuando Jesucristo regrese para poner en orden a la tierra nuevamente bajo el liderazgo de Dios. Y finalmente otra implicación del nombre de Dios es que, bueno, esto no está en la Biblia, pero me parece interesante, ahora sí que motivo a reflexionar. Se dice que el Yahweh, como se pronuncia, se parece mucho a la manera cuando exhalamos, inhalamos y exhalamos. Yahweh, ¿no? Es como el sonido de cuando uno respira más o menos. Y hay versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Toda criatura que respira, que alabe al Señor. Y uno dice, pues no se cumple esto porque no todos alaban al Señor. Pues si en realidad se parece al sonido de la respiración cada vez que una persona, un ser humano, crea o no crea, y conozca o no conozca a Jesucristo, el Dios vivo, de alguna manera está pronunciando su nombre. Repito, esta es una reflexión que no está en la Escritura, pero parece interesante, ¿no? De alguna manera u otra estamos pronunciando su nombre en todo momento cada vez que tomamos aire para vivir, porque Él es vida para nosotros y es salud para nosotros. Es el Dios que nos da vida espiritual y sin Él no existimos espiritualmente y existimos con un hoyo negro que no podemos saciar ni cerrar con nada. Otra cosa importante, ¿no? El nombre Yo Soy ya no tiene un lugar primo dentro para el cristiano, porque dice la Escritura, el nombre que está por encima de todo nombre, incluido el nombre que está por encima de todo nombre, ¿sí? Y ante el cual se doblará toda rodilla en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es Jesucristo. Entonces el Padre le da toda la autoridad al Hijo y en el nombre del Hijo le da una ubicación, un nivel supremo por sobre todo nombre, incluido este mismísimo nombre de Yahweh, ¿no?
Es por el nombre de Jesucristo, dice la Escritura, que un cristiano con el poder del Espíritu Santo puede echar fuera demonios y puede sanar enfermos. Por el nombre de Jesús, que es el nombre que está por encima de todo nombre, incluido este nombre. Entonces, toda la reverencia para el que conoce al Dios vivo es bajo el nombre de Jesucristo. Pero el nombre de Yahweh, el nombre personal con el que se revela por primera vez el Dios de la Biblia, tiene todas estas implicaciones importantes porque nos enseña más de este Dios. ¿Cómo es este Dios? Y es lo que hemos visto, es un Dios eterno, es un Dios autoexistente, es un Dios que se revela en la historia humana y es un Dios que existe independientemente de que lo queramos creer o no. Este mismo Dios, como repetí, quiere esta relación contigo y te invita a esta relación y yo te reitero esta invitación, ¿no? Tienes un llamado a nombre propio por parte de Jesucristo, del Dios vivo, ¿no? que te quiere conocer. Entonces, pues eso te lo pongo sobre tu cancha, ojalá que te puedas animar. La siguiente vez vamos a estudiar la reacción de Moisés, que es bastante hasta simpática, ¿no? Pero nos identificamos mucho con la manera como él reacciona cuando Dios le dice, te mando a ti para que vayas a libertar al pueblo de Israel. Y tiene mucho que enseñarnos. Vamos a dejar hasta ahí, cerramos con una breve oración. Padre precioso, te damos gracias porque no eres un Dios callado, eres un Dios que ha hablado, eres el Dios que está ahí, que siempre ha estado ahí y a lo cual nos tenemos que ajustar nosotros. Yo te pido que utilices tu palabra, esta palabra que nos has permitido analizar y estudiar esta noche, para que la gente te abra el corazón, para que te digan, yo quiero acudir a tu llamado, yo quiero entrar en esta relación contigo a la que me invitas, quiero que vengas a vivir en mí por medio de tu Santo Espíritu, quiero entrar a esta relación de esta familia que siempre se ha amado y quiero que empieces a tocar mi vida y cambies mi vida y cambies la historia eterna, como lo hiciste con Moisés, ¿no? Y como lo has venido haciendo desde entonces con todo aquel que reconoce que tiene un tema, que tiene un problema, pero que acepta el perdón completo que solamente puede ser otorgado por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Te damos gracias por eso, Padre, y honramos el nombre de Jesús, el nombre de tu Hijo precioso, nuestro hermano, nuestro Dios y nuestro Salvador, quien dio todo por nosotros y por quien podemos entrar confiadamente a la sala de tu trono como hijos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Nos vemos. Buena semana.